El druidismo se puede describir como una religión chamánica, ya que se basa en una combinación de contacto con el mundo de los espíritus, medicinas holísticas para tratar enfermedades. Se decía que inducían la locura en las personas y eran adivinos precisos. Parte de su conocimiento de la Tierra y el espacio puede provenir de la época megalítica. Y hay mucho misterio en torno a la historia real de los druidas, ya que nuestro conocimiento se basa en registros limitados. Hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Es un gusto poder estar aquí contigo un episodio más. Te doy la bienvenida a Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. Mi nombre es Moisés Guzmán y en este podcast aprendemos sobre todo eso que tiene que ver con el despertar espiritual y esta expansión de la conciencia. Pues, ¿qué crees? Hace un poco más de un mes adoptamos a Klaus, una gatita de apenas 3 meses. Yo no estaba interesado en tener gatos, realmente no quería tener mascotas. Sin embargo, la semana pasada adoptamos a otro gatito naranja y mi esposa le puso de nombre Jamie. Y pues nada, ahora tengo 2 gatos destrozándome la casa. Pero como los quiero a ambos. Creo que una mascota llega a tu vida a hacerte más feliz. Y si tienes rato siguiendo el podcast, sabes que no creo en las casualidades. Todo es una causalidad y estos 2 llegaron por una causa a nuestra vida. Me gustaría que me cuentes si tú tienes alguna mascota y cómo se llama. Siempre es un gusto saludarlos y conocerlos por Instagram, porque por TikTok ha crecido mucho ese canal y a veces sí se me satura bastante. Quiero mandar un saludo a Mariela, Marisa, Mari, Marco García, Juanmi, José Sarmiento, Danilo, Orlando del Castillo, Alcida, Paco Luna, Berta Alicia, Jimena, Eric Arcos, el querido hermano Isaac, Patricio, Mari Montañez, Dayi, Nancy, Johaina y Josh. Gracias por pasar a saludar y les mando un fuertísimo abrazo. Para el episodio de hoy vamos a escuchar esta sugerencia que nos envió José Gómez desde Guadalajara, Jalisco. Hola, ¿qué tal, hermano? Hace un tiempo, gracias a tu podcast, empecé a tener algunos viajes astrales. Y en alguno de ellos pedí que se me revelara qué estaba viendo, con quién estaba hablando. Al día siguiente que desperté tenía la palabra en la mente de druista. Lo busqué en Google y me gustaría saber un poco más sobre eso. Gracias, José, por enviar tu sugerencia. Y recibe también un gran saludo y abrazo de mi parte. Los que me han enviado sus sugerencias, pronto van a salir los episodios. Tengo ahí unos cuantos pendientes y los voy grabando en el orden que me llegaron. Y de igual manera, si tú tienes algún tema con el que te gustaría expandir un poco más tu mente, te invito a escribirme por Instagram y con gusto lo veremos en un episodio futuro. José, fíjate que es una palabra interesante porque nunca la había escuchado. Lo que sí he escuchado es la palabra druida y druidismo. Siento que la que mencionas deriva de la misma raíz. Así es que el día de hoy vamos a meternos a estudiar el mundo de los druidas, quiénes fueron, qué hicieron y por qué en tu viaje astral, al preguntar con quién hablabas, te dijeron que era con ellos. Los druidas aparecen en muchos cuentos místicos. En uno de esos cuentos, un druida de nombre Figol amenazó con hacer arder a sus enemigos e impedir que los hombres y sus caballos fueran al baño. Sus cuerpos se llenarían de orina.
Por supuesto, nuestro conocimiento del mundo actual nos dice que esto es imposible, pero muchos relatos de druidas están plagados de misticismo, magia y posible exageración. El origen de la palabra druida no está claro, pero la opinión más popular es que proviene de doire, una palabra en gaélico irlandés para roble. A menudo este es un símbolo de conocimiento y también significa sabiduría. Los druidas estaban preocupados por el mundo natural y sus poderes. Consideraban sagrados a los árboles, particularmente al roble. El druidismo se puede describir como una religión chamánica, ya que se basa en una combinación de contacto con el mundo de los espíritus, medicinas holísticas para tratar enfermedades. Se decía que inducían la locura en las personas y eran adivinos precisos. Parte de su conocimiento de la tierra y el espacio puede provenir de la época megalítica. Y hay mucho misterio en torno a la historia real de los druidas, ya que nuestro conocimiento se basa en registros limitados. Se cree que el druidismo formó parte de la cultura celta y gala en Europa, con la primera referencia clásica a ellos en el siglo II a.C., y sus prácticas eran similares a las de los sacerdotes actuales. Conectaban al pueblo con los dioses, pero su papel también era variado y amplio, actuando como maestros, científicos, jueces, filósofos. Eran increíblemente poderosos y respetados, capaces de desterrar a las personas de la sociedad por violar las leyes sagradas, e incluso capaces de interponerse entre dos ejércitos opuestos y evitar la guerra. No tenían que pagar impuestos ni servir en las batallas. Las mujeres druidas también se consideraban igual a los hombres en muchos aspectos, y fíjate que esto es algo inusual para una comunidad antigua. Podrían participar en guerras e incluso divorciarse de sus maridos. Uno de los primeros relatos de los druidas fue escrito por Julio César, por ahí del 59-51 a.C. Lo escribió en la Galia, donde los hombres de prestigio se dividían en druidas o nobles. Fue de los escritores romanos que los historiadores obtuvieron la mayor parte de su conocimiento de los druidas. Y los druidas eran politeístas y tenían varias deidades femeninas, figuras sagradas, así como los griegos y los romanos. Pero su sociedad druida nómada y menos civilizada, pues les daba a los demás un sentido de superioridad. Esto hace que algunos de sus relatos sean históricamente inciertos, ya que pueden estar contaminados con ejemplos exagerados de prácticas druídicas. Se registró el sacrificio humano druídico, pero no hay evidencia definitiva que lo respalde. Y dentro de la clase druida, se cree que había subsecciones, todos con túnicas codificadas por colores. Por ejemplo, el druida mayor, o a ese que le consideraban más sabio, era el archidruida, y vestía túnicas doradas. Los druidas ordinarios vestían de blanco y actuaban como sacerdotes. Los sacrificadores pelearían y también vestirían de rojo. Los bardos azules eran artísticos y los nuevos reclutas del druidismo completaban tareas menores y eran tenidos en menor estima. Regularmente vestían de marrón o negro. Todos los aspectos del druidismo estaban bien estructurados y ordenados, desde la jerarquía de la clase druida hasta su patrón de vida que seguía ciclos de la naturaleza. Observaban los ciclos lunares, solares, estacionales y adoraron de acuerdo con escritos en 8 días sagrados principales. Celebrarían el Año Nuevo en Samhain, el día al que nos referimos como Halloween, 31 de octubre. Era entonces cuando se llevaría a cabo la última cosecha, y era un día lleno de misticismo y espiritualidad porque los vivos y los difuntos estaban más cerca que en cualquier otro día. Yule era el solsticio de invierno, un momento en que los druidas se sentaban en montículos de tierra
por ejemplo en Newgrange, en Irlanda, y durante toda la noche esperando el amanecer cuando renacerían. Imbolc, 2 de febrero, consistió en utilizar la leche de oveja como una forma de celebrar la maternidad. Ostara era el equinoccio de primavera y Beltané se celebraba el 30 de abril como fiesta de la fertilidad. Lita era el solsticio de verano, un momento en que creían que el Holy King reemplazaba al O King de Yule. Lugnasa fue la primera cosecha el 2 de agosto y Mabón fue el equinoccio de otoño. Luego el ciclo de los días sagrados se repetiría nuevamente, reflejando los ciclos de la naturaleza, los planetas y de hecho de la vida misma, ya que los druidas creían en la reencarnación. También creían que los pecados cometidos en una vida anterior podían pagarse en la siguiente. Sus lugares de culto eran áreas tranquilas y aisladas, como claros de bosques, círculos de piedra. Probablemente el círculo de piedra más famoso de Gran Bretaña sea Stonehenge. Este antiguo monumento megalítico que data del año 2400 a.C. Los primeros pensamientos de la mayoría de las personas sobre los druidas podría ser que se congreguen alrededor de Stonehenge y realicen encantamientos mágicos. De hecho, se piensa que este lugar era un lugar de culto para ellos, como todavía lo es hoy para los paganos y otros neodruidas. Sin embargo, hay desacuerdos sobre si los druidas construyeron Stonehenge o no, y no está claro exactamente cuándo llegaron los druidas a Gran Bretaña, pero es probable que llegaran después de que se construyera Stonehenge. Se cree que la isla de Ynys Môn, Anglesey y Witchman's Wood en Dartmoor son sitios druídicos. De hecho, Anglesey era supuestamente un lugar donde se enseñaba a los druidas. Tomó cerca de 20 años aprender la tradición ya que era compleja y tenía que aprenderse de memoria ya que rara la vez usaban un lenguaje escrito. Esta es una de las razones por las que sabemos tan poco sobre ellos. Los galos tenían un lenguaje escrito limitado que involucraba caracteres griegos y luego con el gobierno de César se convirtió en latín y los registros antiguos se perdieron. Algunas leyendas también deben tratarse con cautela, ya que incluso pueden haber sido alteradas por la influencia cristiana posterior o la exageración. En el siglo I después de Cristo, los druidas se enfrentaban a la opresión de los romanos. De hecho, Tiberio prohibió el druidismo debido a los supuestos sacrificios humanos. Después de esto, en el siglo II, el druidismo pareció terminar. Hay un par de teorías para tratar de explicar esto. La primera es que, al igual que como muchas sociedades antiguas, la enfermedad, el hambre o la guerra podrían haberlos exterminado. La segunda implica la llegada del cristianismo. ¿Se habrán convertido? Sin embargo, en la década de 1700 se produjo un renacimiento druida en Inglaterra y Gales. El famoso William Blake, un archidruida, incluso participó en esto. Algunas religiones de hoy, como el cristianismo y la Wicca, han sido influenciadas por el druidismo. El número 3 se considera de gran importancia en la tradición druida y también en estas religiones. Por ejemplo, el triskel es un símbolo que involucra 3 espirales representando el equilibrio de la mente, cuerpo y espíritu. José, muchos maestros ascendidos que ahora nos guían pertenecieron a diferentes culturas, y no dudo que tú, al preguntar con quién hablabas, se te reveló que era uno o varios druidas los que te guían. Lo recomendable aquí es meditar y preguntar el nombre de tu guía para comenzar una relación que te ayude a desarrollarte y te guíe en este camino de la espiritualidad. Hemos llegado al final de este episodio. Hoy aprendimos sobre los druidas. Sus orígenes son desconocidos y pues lo que se sabe de ellos es por escritos de terceros, ya que no eran muy buenos historiadores. Veneraban las plantas, la madre tierra
y lo que es el cristianismo y la religión Wicca fueron fuertemente influenciados por las costumbres druidas. Una cosa que no mencioné hace rato es que Holly King vestía de verde, y de ahí se tomaron la leyenda de Papá Noel o Santa Claus. Espero que este episodio te haya ayudado a entender un poco más sobre los druidas, sus costumbres y sus formas de vida. Si aún no te suscribes al canal, prende esa campanita en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Sale uno cada fin de semana. Te invito a seguirme en redes sociales, me encuentras como Sabiduría Oculta. Y sin más por el momento, quiero desearte un excelente día, una feliz noche, que tus objetivos se cumplan y el día de mañana te acerquen más a tus objetivos. Recibe un fuerte abrazo y gracias por todo el apoyo, de corazón. Hasta la próxima semana.